Comienzo presentándome y centrando un poco el tema de las dos ponencias que vamos a tener ahora. Soy Margarita Bofarull Buñuel, soy religiosa del Sagrado Corazón, soy la presidenta del Institut Borja de Bioética de la Universidad Ramon Llull y también presido el Comité de Ética Asistencial del Hospital de Esplugas de Barcelona de la Orden. Y estoy en la Comisión General de Bioética de la Orden y soy miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida. Hace 2 años el Papa Francisco me nombró miembro del Consejo Directivo de la Pontificia Academia. También desde aquí quiero hacer la memoria agradecida del profesor Jorge Ferrer, que ya hemos citado esta mañana y ayer, que era miembro también de nuestra Academia Pontificia. Y un hombre de gran bondad que con su vida daba testimonio de todo aquello que predicaba y buscaba. Gracias, Jorge. Estos días estamos terminando las celebraciones del tiempo de la creación, que concluye pasado mañana, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Sabemos que Dios ha creado un mundo y nosotros hemos creado 4 como mínimo. Hablamos de tercer mundo, de cuarto mundo. Y esto tiene que ver mucho con el tema de las 2 ponencias siguientes sobre la bioética de la injusticia ambiental. Hablar de justicia o injusticia ambiental nos lleva, yo creo, que a ampliar nuestra mirada y nuestra concepción del medio ambiente. Se va a buscar garantizar ambientes saludables para todas las personas, con independencia de su origen, de sus ingresos, etc. Conocemos bien la importancia de los llamados determinantes sociales de salud, cómo nos incide y cómo a veces en una misma ciudad, por ejemplo, la conozco más, Barcelona, entre distintos distritos hay una diferencia de 3 años de esperanza de vida. Y estamos hablando de la misma ciudad. Bueno, la bioética, por tanto, de la injusticia ambiental es un campo crucial para explorar estas relaciones e interrelaciones entre medio ambiente, salud, derechos humanos. Implicarnos todos en las tomas de decisiones para lograr unos entornos de vida, de trabajo y de aprendizaje que sean saludables, ¿no? Quiero también hacer mención de la magnífica encíclica del Papa Francisco, Laudato Si', que nos recuerda, y con esto termino y centro esta introducción, en el número 48 dice literalmente que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y que no podemos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Por tanto, somos una unidad. Debemos cuidar mucho las 4 relaciones esenciales que nos constituyen: la relación con Dios, la relación con el medio ambiente, con la creación, la relación con los demás y la relación con uno mismo. Las ponencias de ahora yo creo que van a representar una aportación valiosa en esta línea de trabajar por la justicia ambiental, porque recordemos que quienes más la padecen son las personas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Paso ya a presentar al primer ponente que nos acompaña online, que es Jaime Tatay Nieto. Bueno, ha ido bien que al principio no se escuchara bien, porque yo, cuando la tecnología funciona bien desde el principio, digo algo saldrá mal. Entonces, cuando empieza ya con algún problema, es que saldrá bien.
Jaime Tatay es sacerdote jesuita, estudió Ingeniería de Montes en la Universidad de Lleida, se licenció en Teología Moral en el Boston College y se doctoró en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, con una tesis que, si no me equivoco, versaba sobre la relación entre las éticas ambientales y la evolución del pensamiento social cristiano. Jaime Tatay es colaborador asistente de la Facultad de Teología, del Departamento de Teología Moral y Praxis de la Vida Cristiana de la Universidad Pontificia de Comillas. Es también director de la Cátedra Ana y Francisco Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión, y también colabora habitualmente en el equipo de Cristianismo y Justicia, participando en un grupo de ética y sostenibilidad. Es director también de la revista Razón y Fe. Participa en distintos grupos de investigación. Tiene sexenio como investigador, por ejemplo, de rutas culturales, globales y sostenibilidad. Sus áreas de investigación, como ya he señalado, son principalmente la ética ambiental y la doctrina social de la Iglesia y la sostenibilidad. Creo que Jaime es un hombre comprometido que trata de hacer realidad en su vida este lema tan ignaciano de en todo servir y amar. Jaime, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Si no oigo nada, deduzco que sí. Sí, te escuchamos bien. Genial. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Marga, por la presentación. Has dejado muy bien. Os confieso que tengo un cierto síndrome del impostor, como cada vez que me toca hablar en un foro donde no soy especialista, como es este caso, que es un foro más bien de sanitarios, ¿no? Aunque es verdad que por el ámbito de la ética, pues tengo quizás algo que decir, que espero que sea interesante. Y si me permitís, voy a empezar diciendo algo que iba a decir justo al final, pero que ahora, estos minutos antes, me ha venido a la cabeza y creo que es importante para lo que voy a decir. Y es que quien nos hospeda, quien es hospitalaria con nosotros, es la casa común. Muchas veces pensamos que somos nosotros los seres humanos, ¿no?, quienes podemos o no ser hospitalarios con otros. Y más bien es al revés, es al revés, ¿eh? En este periodo estable que llamamos el Holoceno, ¿no?, que dura desde la última glaciación hasta ahora y que nos ha ofrecido un clima más o menos estable, ¿no?, y ha permitido la sedentarización, el desarrollo cultural, el desarrollo de las grandes civilizaciones, de la agricultura, es debido a que ha sido estable, como he dicho, y nos ha permitido ser acogidos y de una manera que nos permitió ser prósperos y desarrollarnos como civilización, ¿no? Entonces eso creo que nos puede ayudar. Bien, el título que he puesto a esta intervención, que espero que no dure más de media hora para dar tiempo después al coloquio, Salud planetaria, ecocidio y justicia ambiental. Bien, ¿desde dónde me gustaría empezar? Me gustaría empezar desde una investigación reciente que seguro que a muchos de vosotros os suena, que tiene ya como unos 15 años, que es la investigación sobre los límites planetarios, que es la terminología que usan más bien los científicos naturales, ¿no?, los biólogos, los químicos, los físicos que estudian el planeta en su conjunto, lo que llaman Earth System Science, ¿no?, como la ciencia del sistema Tierra, y donde han tratado de diagnosticar, y aquí quizá la metáfora o la analogía médica es muy oportuna, porque han tratado de concebir el planeta como una unidad, una especie de macroorganismo, o dicho de otra manera, como un paciente, al cual le queremos auscultar y queremos ver su estado de salud, ¿no? Y para ello han tratado de identificar una serie de indicadores, ¿no?, como puede ser, en el caso del ser humano, pues sería el colesterol, la temperatura, el azúcar, ¿no?, el nivel de hierro en sangre, etcétera, etcétera, ¿no?, eso que nos sale en las analíticas cuando vamos a hacernos un chequeo médico. Pues algo parecido podríamos decir que es lo que han tratado de hacer con la Tierra, ¿no?, con este planeta, ¿no?, con los distintos biomas, con sus distintos sistemas, ¿no? Para ello han elaborado una serie de indicadores a los que prestar atención, uno de los cuales es el más conocido de todos, que es el famoso clima, es decir, la temperatura del planeta. Entonces tenemos hoy día ya muchos datos, muchos registros de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia.
es el debate quizá más mediático de todos, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, pero no es el único, ni mucho menos, sino que hay otros tan importantes como el clima, que tienen que ver con la integridad de la vida, es decir, con el ritmo, por ejemplo, de extinciones biológicas, con la introducción de especies alóctonas, etcétera, con la disrupción, digamos, de las formas de vida que conforman los ecosistemas, los cambios de uso del suelo, el agua dulce, qué sucede con el agua, ¿no? en este planeta, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces lo que no voy a extender en esta literatura, que es muy amplia ya, lo que vienen a decirnos es que de esos 9 indicadores que han identificado, hay 6 que están ya, digamos, transgredidos, que estamos en un rango, estamos fuera del rango óptimo, ¿no? Bueno, es como si vamos al médico y nos dicen, tienes el nivel de azúcar muy alto, cuidado que el colesterol tienes a 260, tienes hipertensión, no quiere decir que te vayas a morir mañana, lo que quiere decir es que estás en una zona de riesgo, ¿no? Bueno, y eso es algo parecido a lo que nos están diciendo los científicos naturales hoy día a nosotros seres humanos. Cuidado porque hay una serie de indicadores que están disparados. Y aquí viene la dimensión ética, y muchos de ellos, o en gran medida, se deben a causas antropogénicas, es decir, que han sido provocados por el ser humano al quemar combustibles fósiles, al introducir especies, al deforestar, al sobrepescar, al generar plásticos y otras sustancias químicas que no existen de forma natural y liberarlas al medio, ¿no? Bueno, eso es el mapa que nos están esbozando estos científicos y al cual a continuación mi compañero seguirá luego desarrollando, ¿no? Este punto. Bueno, ese es el marco, ¿no? Y esto es un nuevo contexto no solo para los científicos naturales, sino también para los sanitarios. Es un nuevo contexto sanitario, porque todo esto tiene implicaciones serias sobre la salud de los ecosistemas, la salud de la sociedad y la salud de los individuos, ¿no? Y aquí es donde os quería llevar, a este nuevo marco que hoy día la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, está proponiendo, lo sabréis, ¿no? Los sanitarios mejor que yo, ese nuevo concepto, el concepto One Health, ¿no? Como una salud concebida de forma planetaria, ¿no? Es decir, que ese sería el marco óptimo para concebir la salud de un ecosistema, ¿no? De un bioma, ¿no? En el que nosotros vivimos, y luego donde habría que insertar ese concepto más amplio también de salud pública, al que habéis hecho referencia, Marga, ahora, ¿no? Creo que era, sobre los condicionamientos sociales, ¿no? Económicos, ambientales, de la salud humana, que es la salud como se había venido concibiendo hasta ahora en gran medida, ¿no? Que es la salud del individuo que es tratado, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Pero el marco, como puedo decirlo así, es imprescindible ampliarlo y abrirse, ¿no? Hacer un zoom out y abrirse a ese concepto más planetario y más ecosistémico de la salud. Bien, entonces, por ejemplo, seguro que conocéis esta publicación, ¿no? Tan prestigiosa en el ámbito sanitario de Lancet. Pues me tropecé hace unos días con un artículo recién salido del horno de septiembre de este mes pasado, precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Es decir, la seguridad planetaria en relación con la justicia, ¿no? Y cómo esa comisión conjunta de científicos, ¿no? Earth System Scientists y sanitarios han hecho este informe, un report que no he leído porque es muy largo, pero que os invito a quien esté interesado que le eche un vistazo. Está en abierto además en la web, muy fácil de localizar, ¿no? Entonces, de nuevo, un indicador más, un reflejo de esa preocupación, de esa sensibilidad nueva también desde el ámbito sanitario, el ámbito médico, sobre esta cuestión de la salud que va mucho más allá de la salud personal. En una publicación de hace unos años a raíz del COVID, que la coordinó el profesor Rafael Amo, de Comillas, bueno, pues varios profesores colaboramos aquí y yo tengo ahí una pequeña publicación donde trato de ofrecer un marco conceptual para este nuevo paradigma, si se quiere, ¿no? Donde hablo de una ética biomédica, que es la ética probablemente que se enseña en las facultades de medicina, de enfermería, de fisioterapia, ¿no? Donde hay una preocupación por la salud de la persona, pero que al final, si uno se para, se da cuenta de que la escala a la que se mueve es una escala micro, es la escala del sujeto, ¿no? Del individuo, que se ciña a la generación, es decir, a la vida de esa persona, ¿no? Y que tiene un acercamiento multidisciplinar, epistemológicamente, y podríamos decir, usando la expresión, que es bastante antropocéntrica, es decir, se centra en el individuo, en la persona, ¿no? Mientras que, como sabéis también muchos, pues hay otra manera de plantear la salud como un ángulo más amplio, ¿no? Desde la ética de la salud pública, donde se mira la comunidad, ¿no? La famosa frase del código postal, ¿no?
nos dice más que el código genético, ¿no?, sobre la esperanza de vida de una persona. Bueno, pues esa sería un poco la intuición de esta visión de la salud, ¿no?, donde se fija en la población, donde hay una visión quizá más intergeneracional ya, ¿no?, se amplía el horizonte temporal también, ¿no?, se amplía el número de disciplinas, entre aquí, por ejemplo, la economía, la sociología, el urbanismo, etcétera, ¿no?, y hay un marco, si queréis, más biocéntrico. Bueno, entonces, ¿qué implicaría ampliar todavía más el marco e incorporar también a los ecosistemas o incluso al planeta, como he dicho? Pues sería ampliar el objeto de estudio, ¿no? El objeto, la unidad de análisis óptima sería el planeta, no ya ni el individuo, una comunidad, ni una sociedad concreta, sino el planeta en su conjunto, y esto nos lleva, pues, a unas escalas temporales y a una visión, incluso podríamos decir, transdisciplinar, ¿no?, porque implicaría prácticamente, pues la mayoría de disciplinas, ¿no? Bien, esto me lo voy a saltar por no extenderme. Si alguien tiene curiosidad, le paso esta publicación. Pero al mismo tiempo que digo que esto es relativamente nuevo, también he de confesar que no lo es tanto. Muchos de los aquí presentes me imagino que estáis familiarizadas con el famoso, uno de los padres de la bioética, ¿no?, Hans van Rensselaer-Potter, que, como sabéis, empieza siendo un bioquímico, después empieza a hacer estudios sobre el cáncer, si no me equivoco, y después se da cuenta de esos condicionamientos ambientales, hoy diríamos ecológicos también, de la salud, no solo del cáncer, sino de la salud en general, y él es quien acuña esa expresión Global Bioethics, ¿no?, cómo la bioética tiene que abrirse al conjunto, ¿no?, de la salud planetaria, como diríamos ahora con el lenguaje del siglo XXI. Bueno, entonces tenemos ahí ya un antecedente, que sería Potter, yo creo, que siembra la semilla, ¿no?, de esta nueva visión global de la bioética. Bien, vamos avanzando, y entonces ahora me gustaría hacer un pequeño excursus, como tomar un caso de estudio, ¿no?, que les gusta hacer mucho en las escuelas, ¿no?, de ingeniería o de empresariales, ¿no?, para ilustrar esta cuestión, ¿no?, usando también un neologismo. Es un término que es relativamente reciente, alguno lo habrá oído, ¿no?, que es el término ecocidio, ¿no?, ecocidio. Es decir, la destrucción masiva, sistemática de la vida o de los ecosistemas, ¿no? Y tenemos ya evidencia de que el ser humano, pues, ha realizado, ¿no?, ha cometido, si se quiere, todavía no está tipificado como un crimen contra la humanidad, aunque hay propuestas de equipararlo, por ejemplo, al genocidio. Bueno, y serían destrucciones, digamos, masivas de formas de vida, de ecosistemas, de forma intencional. Entonces, por ejemplo, uno de esos casos históricos muy documentados es el de la isla de Pascua, ¿no?, en el Pacífico Sur, como una civilización o un pueblo deforestó completamente esas islas, y como eso tuvo un impacto enorme, ¿no?, sobre esa sociedad, y produjo, de hecho, una especie de regresión civilizacional, ¿no? Un caso más reciente, otro caso de estudio interesante, sería el de la guerra de Vietnam. Seguro que os suena el uso de un defoliante, el agente naranja, ¿no?, el napalm, que, con fines militares, ¿no?, para luchar contra la guerrilla, pero eso a su vez tuvo un impacto enorme porque destruyó muchos de los ecosistemas y de los bosques, ¿no?, de Vietnam, donde se utiliza ese producto químico, y también tuvo un impacto muy grave sobre la salud de la población, ¿no?, porque, bueno, no sé ahora describir exactamente sus efectos, pero la toxicidad de esos defoliantes, ¿no?, de esos herbicidas, pues ciertamente para el ser humano, pues no son buenos. Algo parecido a lo que ya Rachel Carson, en su famoso libro, ¿no?, Primavera Silenciosa, también plantea, ¿no?, allá en los años 60. Y ahora sobre la mesa tenemos esa otra cuestión de, por ejemplo, la Amazonía, ¿no?, también un ejemplo muy mediático que sale con frecuencia en los medios, en qué medida el ser humano se ha embarcado en un proyecto ecocida, ¿no?, al degradar la mayor selva pluvisilva tropical húmeda del planeta y a la principal reserva de biodiversidad del planeta, que es la Amazonía. Y sabemos que eso va a tener consecuencias sobre la naturaleza, sobre las comunidades locales, pero también sobre el conjunto del planeta y sobre las futuras generaciones. Bien, entonces, si tomamos como ejemplo este nuevo neologismo, este término, ¿no?, ecocidio, y aplicamos la lente de la bioética, la lente clásica, ¿no?, se me ocurría a mí, esto se me ocurrió preparando esta charla, ¿no?, esta intervención,
¿Por qué no tomar los principios de la bioética y acercarnos con ellos, como si de una lente hermenéutica se tratase, a este nuevo fenómeno que hemos denominado el ecocidio, que como vemos tiene muchas implicaciones, ¿no? Bueno, y entonces quizá aquí descubriríamos conexiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el concepto de autonomía, que tradicionalmente lo hemos interpretado a nivel individual y en menor medida a nivel social, ¿no? Implicar a la familia, al sanitario, ¿no? A las personas del entorno de ese paciente que desea ejercer su autonomía, cómo eso ahora se está reformulando, en el caso, por ejemplo, de los ecosistemas o del medio ambiente, dotando de personalidad jurídica o de derechos de la naturaleza a un ecosistema. Pensad, por ejemplo, el caso reciente y cercano del Mar Menor, aquí en Murcia, ¿no? Y como una propuesta legislativa tuvo éxito, ¿no? Y se le ha reconocido personalidad jurídica, es decir, se han proyectado atributos del ser humano, ¿no? Es decir, se ha subjetivizado ese ecosistema, que es el del Mar Menor, para garantizarle de alguna manera una protección. Bueno, y ahí vemos de alguna manera, me atrevo a decir, ¿no? Un desarrollo de ese principio de la autonomía, pero aplicado en este caso a un ámbito más mayor, a un ámbito mayor, quiero decir, ¿no? Luego tendríamos quizá una manera de reformular o resignificar el principio clásico de la no maleficencia, yendo a otro ámbito, que es el ámbito, por ejemplo, de la gestión de proyectos, ¿no? De obra pública o del ámbito forestal o agrícola, vemos los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que es una metodología que tiene ya muchos años, ¿no? Y que se ha aplicado en muchos contextos, pero quizá la no maleficencia sería interesante ponerla en relación con estas metodologías, que disponemos ya de ellas, ¿no? De estudios de impacto ambiental, que lo que buscan prevenir es precisamente el no hacer daño, ¿no? El adelantarse, y aquí también se podría hacer una referencia al principio de precaución, muy importante también en el derecho ambiental. Luego, otra legislación cercana, próxima, que de hecho fue aprobada ahora justo antes del verano, si no recuerdo mal, es la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea. No se trata solo de evitar el mal, no se trata solo de atribuir una cierta subjetividad o autonomía a la naturaleza, sino también de protegerla y restaurarla, es decir, de hacer el bien, ¿no? Implicarse, y eso también implica pues, destinar recursos, ¿no? Y ahí tenemos toda una legislación que habrá que desarrollar a partir de ahora, ¿no? Que yo creo tiene que ver con ese principio de la beneficencia, ¿no? Pero el bien. Y luego tendríamos todo ese debate en torno a la justicia, que es un debate también muy, muy interesante, muy fecundo, y como sabemos ha trascendido el ámbito humano, ¿no? Y está ahora planteándose si la justicia debe también proyectarse hacia el futuro, es decir, si hay una dimensión intergeneracional de la justicia, y si hay también, y hay otro debate muy interesante, o es conveniente ampliar y hablar de una justicia interespecífica, ¿no? Es decir, si hay otras especies, otros ecosistemas, otros biomas que también podrían, por decirlo así, usar, ¿no? Emplear ese principio de la justicia, ¿no? Para defender una vez se les ha otorgado una cierta autonomía. Y ahí también tenemos esos litigios climáticos recientes, creo que ha sido en Suiza, ¿no? Donde se ha admitido a trámite, ¿no? Pues las nuevas generaciones creo que eran, o la gente mayor, creo que fue en este caso un grupo de gente mayor también, que planteó la injusticia generada por el cambio climático en este caso. Bueno, entonces hay unas sugerencias que pueden dar pie a un debate, yo creo, interesante, sugerente. Bien, y entonces yo confieso que no conocía los documentos de la Orden de San Juan de Dios. Bueno, he oído hablar mucho, sé que están bueno, son parte de Comillas, Comillas trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, y ha sido una oportunidad para leer y ponerme al día, ¿no? Sobre este concepto tan central, ¿no? en la Orden de San Juan de Dios, como es la hospitalidad. Y también preguntarme sobre cómo puede enriquecer, ¿no? Este concepto, esta categoría, todo el debate sobre el cuidado de la casa común, que dice Francisco en Laudato Si, y al revés, y cómo el debate sobre la casa común, todo el debate de la sensibilidad ambiental puede también iluminar con una luz nueva el concepto de hospitalidad, ¿no? Esto requeriría un desarrollo mayor, evidentemente, pero simplemente ahora quiero hacer un pequeño apunte, ¿no? Entonces, el primero de los apuntes es este, que os he anunciado al principio, y que dice que la casa común más bien es la hospitalaria con nosotros. No nos olvidemos, no nos olvidemos. Estamos aquí porque
hay ecosistemas que producen alimentos y hay un clima, ¿no? Y hay un clima más o menos estable y no hay una toxicidad excesiva, ¿no? Que nos permite beber el agua, ¿no? Y comer alimentos y respirar un aire que no nos contamina y no nos mata, ¿no? Entonces, más bien es la casa la que nos acoge y la que ejerce esa hospitalidad hacia nosotros, ¿no? Seres humanos y otras formas de vida, ¿no? Luego también, quizás aquí la hospitalidad es un concepto que tendría que estirarse, como le ha pasado a la justicia, ¿no? Como le ha pasado al concepto de autonomía, etcétera, ¿no? Ha tenido que estirarse conceptualmente en el siglo XX, XXI, para incorporar a las futuras generaciones, ¿no? Hoy día no podemos pensar la hospitalidad únicamente en el presente, sino que hemos de lanzarnos a pensar qué pasará en el siglo XXII si no cuidamos la casa común, qué pasará con esas nuevas generaciones. Por tanto, quizás deberíamos hablar de una hospitalidad intergeneracional y también tenemos que plantearnos, de hecho lo estamos haciendo, qué significa ser hospitalarios con otras formas de vida, es decir, no solo con el ser humano. Y aquí quizás de nuevo sería muy interesante traer a colación esos nuevos conceptos o términos que la biología y la medicina nos están ofreciendo hoy día. Yo no he leído mucho, pero he ojeado un poquito sobre ese término tan interesante que es el de holobionte. Aquí los médicos seguro que conocéis mejor. No somos un individuo, ni siquiera a nivel genético, ¿no? Estamos profundamente conectados con otros muchos organismos que habitan nuestras vías respiratorias, nuestros intestinos, la piel, las bacterias que nos permiten hacer la digestión, etcétera, etcétera. Es decir, que somos un simbionte. Por tanto, pensar únicamente en clave de ser humano es absurdo. Somos un sistema abierto, intercambiando agua, energía, ¿no? Alimentos, nutrientes a diario, constantemente con el medio, ¿no? Estamos renovando nuestras células, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso también implica un nuevo modo de concebir y una nueva antropología, una nueva manera de concebirnos como seres humanos en una red de relaciones y en una red de vida mucho más amplia, de la cual somos nodos interdependientes entre nosotros, y creo que eso también puede iluminar el concepto de hospitalidad y el de hospitalidad iluminar esa nueva antropología, podríamos decir así, más relacional que está emergiendo en las últimas décadas, ¿no? Bien, y luego a nivel práctico me ha gustado mucho un documento que me habéis pasado en inglés, ¿no? De la Comisión General de Bioética de la Orden de San Juan de Dios, creo que estaba hecho en Francia o ponía algo en francés, pero estaba en inglés, Caring for Creation, ¿no? Preocupándose, cuidando la creación desde una hospitalidad holística, y es una reflexión sobre ética ambiental que la verdad es que está genial, porque hay ya como un mapa o una hoja de ruta de cantidad de iniciativas y propuestas sobre la mesa, en el caso de la orden hospitalaria, pero yo creo que esto valdría para el sector sanitario o el ámbito sanitario en general. Está muy bien, va mucho más allá de reciclar y de utilizar materiales biodegradables, etcétera, sino que hay una descripción muy detallada de cómo esto implica la formación, la investigación, la gestión de las instituciones, es decir, repensar integralmente el ámbito sanitario, ¿no? Y, como digo, también conectar y esto tiene que ver mucho con la formación y los planes de estudios, ¿no? Conectar la salud humana con la salud pública, ¿no? Y con la salud ambiental. Entonces, quizás habría que introducir en los currículums, se me ocurría a mí, ¿no? Cursos sobre urbanismo, sobre veterinaria, ¿no? Ciencia veterinaria, sobre economía, sobre ciencias ambientales, diríamos, ¿no? Earth System Science, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repensar muchas cosas, ¿no? Además de la práctica diaria, ¿no? De un hospital, eso por supuesto, ¿no? Bueno, y hasta aquí había yo pensado mi intervención. No me quiero extender para poder dejar tiempo al siguiente y después también por tener un rato para dialogar, coloquios y tal, ¿no? Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Siento no haber podido estar presencialmente, pero parece que esta semana todo el mundo ha decidido organizar congresos y convenciones y encuentros. Entonces, al menos nos hemos podido ver virtualmente. Pues nada, muchas gracias. Lo dejo aquí. Un saludo a todos. Muchas gracias, Jaime. Gracias también por haber medido también el tiempo. Luego tendremos ocasión de volverte a escuchar a raíz de las preguntas que quieran hacer.
Paso ahora a presentar a Daniel Ibars Pérez. La verdad, tengo que confesar que cuando me metí a buscar un poquito de su currículum, me emocionó. Y me emocionó porque entrar en su currículum era visibilizar un compromiso con la justicia y con la centralidad de la persona. Una persona muy humilde, no quiero que se ponga colorado, pero de verdad que es de los currículums que traducen muy bien su vida. No, voy a intentar resumir un poco. Su formación reglada es muy extensa. Él es ingeniero industrial superior por la Universitat Politécnica de Cataluña. También es experto en agua, saneamiento, higiene y en cooperación internacional por la Universidad de Alcalá. Hizo un curso en ESADE de Dirección y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales, otro en la Universitat Oberta de Cataluña sobre el enfoque de marco lógico en cooperación internacional. En la Universidad Ramon Llull, otro de Estrategia y Creatividad Publicitarias. Ya os digo que tiene una formación reglada muy extensa. En ESADE también un curso de Geopolítica y Gobernanza Global, Riesgos y Oportunidades. En el Instituto Borja de Bioética hizo el curso de Iniciación en Bioética. Y lo último que me consta reglado de él es en ESADE sobre liderazgo e innovación social, gestión de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas. Su carrera profesional se ha ido desarrollando en el sector no lucrativo, desempeñando cargos entre la gestión de organizaciones y la gestión de infraestructuras de ámbitos como la migración, la cooperación internacional, la educación y la salud. Ha trabajado en entidades tan diversas como Médicos Sin Fronteras, Fundación Axis, Fundación Baitaltacaf, Retacoge y San Juan de Dios, entre otras. Actualmente es responsable de infraestructuras de la Unidad Territorial 1 de la Orden. Es también el responsable de infraestructuras del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, miembro del patronato de la Fundación Baitaltacafa y miembro del Comité de Ética de Intervención Social de San Juan de Dios de la provincia de España desde 2018. Para terminar, quiero leer textualmente una cosa que expresa en su LinkedIn. No poses nerviós, Dani. Dice: mi pasión es innovar desde la centralidad de la persona para adaptarse a la realidad social con compromiso y justicia. Profesional comprometido con el cambio y emprendimiento social. Liderazgo en la gestión de entidades con valores y ONGs. Gran capacidad de visión estratégica y gestión del cambio. También os puedo garantizar que para prepararse esto se ha empapado de todos los documentos de la Orden. Lo vais a ver. Bueno, le paso la palabra y agradezco porque con personas como Dani el mundo es bastante mejor. Dani, tens la paraula. Bueno, después de esta presentación, yo creo que el listón está alto, así que tengo bastante presión, pero bueno, gracias Margarita por tus palabras. También deciros, os confieso, soy fan de Tatay, así que poder compartir con él hoy esta mesa para mí es todo un privilegio, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos la presentación, que la dividiré en tres partes bien diferenciadas. La primera de ellas, y me parece esencial, es escuchar. Bueno, ya que soy ingeniero, ¿qué nos dice la comunidad científica acerca del cambio climático, acerca de la salud de nuestro planeta a día de hoy? Y es importante porque escuchar lo que nos dice la comunidad científica nos condiciona nuestra reflexión ética. De hecho, si cogemos la encíclica Laudato Si, empieza su primer capítulo haciendo referencia a la ciencia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ponencia. Pero antes de empezar con los 10 mensajes que os quería transmitir, que nos dice la comunidad científica, quería hacer una reflexión. Si analizamos todos los pronósticos, ¿no?, que la comunidad científica nos ha hecho durante los últimos 30 años, y vemos, ¿no?, si se han cumplido o no, podríamos decir que eminentemente todos han sido erróneos. ¿Vale? La realidad está siendo mucho más catastrófica, mucho más radical de la que siempre nos habían dicho la comunidad científica. Y por lo tanto, desde esta mirada vamos a escuchar esos 10 mensajes que nos deja en 2024 la comunidad científica.
El primero de ellos, en una publicación de la prestigiosa revista Nature de este abril del 2024, nos dice, oye, todo y haciéndolo perfecto, es decir, todo y cumpliendo a nivel mundial los acuerdos de París, todo y haciendo un plan de descarbonización perfecto, las consecuencias del cambio climático a 2050, y este dinero ya está comprometido, es decir, esto es haciendo las cosas perfectas, va a suponer en el mundo un coste de 38 billones de dólares anuales, lo que se traduce en un 18% del PIB mundial. Creo que la sanidad en España no llega ni al 10%. Por lo tanto, bueno, las consecuencias, y esto ya está comprometido, se va a dar así, ¿de acuerdo? Lo que nos dice aquí la ciencia, aparte de esta cifra que nos abruma, es que invertir en mitigación es más barato que asumir las consecuencias del cambio climático, que vendrán con temas de cosechas, con temas de inundaciones, catástrofes, huracanes, que es todo lo que va a provocar este gasto, ¿de acuerdo? Segundo mensaje que nos deja la comunidad científica. Nos dice, oye, en 2022 ya hemos alcanzado los 1,2 grados. Recordar que los acuerdos de París se limitan el techo en 1,5 grados. Pero dicen, oye, es que en 2023 hemos llegado a 1,45 grados. Por lo tanto, podemos decir que todos los que estamos en esta sala, en este momento, podemos decir, no sé si orgullosamente, creo que no, que estamos viviendo la época más cálida de los últimos 10.000 años. Pero lo que más preocupa a los científicos no son estos dos datos. Lo que más preocupa a los científicos es que entre 1970 y 2010 aproximadamente teníamos una aceleración de 0,18 grados por década y a partir del 2010 encontramos una aceleración de 0,26 grados por década. Es decir, ¿estamos haciendo los deberes? Creo que no, ¿de acuerdo? Lo que implica que si seguimos este ritmo, en 20 años, Galán, en el congreso que celebremos en 20 años, si seguimos esta tendencia, podremos decir que estamos viviendo la época más cálida de los últimos 3 millones de años, cosa que no me quiero ver yo en esa situación. Esperemos que esto no sea así. ¿Y cómo se explica esta aceleración, ¿no?, desde el 2010? Obviamente, si analizamos las tendencias socioeconómicas a lo largo de la historia, vemos que hay un cambio de tendencia claro a partir de 1950. Las tendencias socioeconómicas las vemos, bueno, no se ve muy claro, pero están en la parte izquierda, la parte naranja. Por lo tanto, a partir de 1950 se dispara todo. Población mundial, consumo de agua, consumo de papel, turismo internacional, etc. Y todo eso, obviamente, tiene una respuesta en el planeta Tierra, que lo podemos ver, pues, en la cantidad de dióxido de carbono, óxido nitroso, deforestación, degradación de las tierras, pérdida de la biodiversidad. Hay una respuesta. Pero esto no explica, solamente esto, no explica esa aceleración que encontramos a partir del 2010. ¿Qué nos dice la comunidad científica? En este gráfico, a ver cómo puedo apuntar yo aquí. No. ¿En qué botón? En el rojo. Aquí. Vamos, esto es ingeniería pura, ¿eh? Bueno, lo que vemos lo que nos dice la comunidad científica es, vemos aquí el eje central y lo que vemos en su parte superior es el impacto que tiene el ser humano en el planeta Tierra, básicamente lo que contaminamos. Y lo que encontramos en su eje inferior es cómo se comporta la Tierra ante ese impacto del ser humano. Las dos primeras franjas verdosas es la capacidad de amortiguación, la primera del planeta Tierra y la segunda del océano. Por lo tanto, podríamos decir aproximadamente que el planeta Tierra es capaz de absorber, amortiguar el 50% del impacto que genera el ser humano a día de hoy. Pero luego hay una franja azul, que es la que provoca el cambio climático y que es la que no es capaz de absorber a día de hoy. Por lo tanto, si os fijáis, los acuerdos de París lo que pretenden es bajar aproximadamente un 50% el impacto del ser humano a día de hoy en el planeta Tierra. Pero los científicos lo que nos dicen es, ojo, es que esta resiliencia tanto de la Tierra como del mar, esta resiliencia está disminuyendo y por lo tanto esto implica que estamos entrando en un paradigma nuevo. Un ejemplo de esta pérdida de resiliencia, de esta pérdida de amortiguación, la encontramos en el océano. El océano absorbe el 90% del calor provocado por el cambio climático. Y fijaros, en este gráfico,
que se ve en líneas grises muy claritas, tenemos la temperatura entre 1979 y 2022. Pero de repente, en 2023, hay un salto de más de 0,4 grados, es esta línea más marrón, y vemos que en el 2024, fijaros que os he puesto la fecha hasta el 27 de septiembre, esto es del Observatorio Copernicus, se mantiene esta tendencia. Los científicos no son capaces de explicar, saben que es una pérdida de resiliencia, estamos perdiendo capacidad de amortiguación, que os lo comentaba en la diapositiva anterior, pero todavía cuesta explicarlo. Y cuando les preguntamos a los científicos, oye, ¿esto cómo lo podemos explicar en foros como este, ¿no? La situación en la que estamos viviendo? Nos presentan este gráfico y nos presentan lo que llaman la teoría de los puntos de inflexión. Aquí nos representan en esta línea temporal, pues desde el Holoceno hasta el momento en el que nos encontramos actual. Vemos que el Holoceno, que nos lo decía Jaime, ha sido una época muy estable. Esta pelotita, esta canica, nos encontrábamos aquí con una situación de mucho confort y estabilidad. A medida que hemos ido evolucionando, hemos entrado en esta situación y a día de hoy nos encontramos en este punto. Estamos en la cordillera de una montaña. Si cruzamos ciertos puntos de inflexión, que eso significa, para entenderlo bien, que hay ecosistemas en la Tierra que a día de hoy amortiguan nuestro impacto, que si cruzamos esos puntos de inflexión van a dejar de amortiguar y se van a convertir en autoamplificadores. Por lo tanto, si cruzamos esos puntos de inflexión, nos vamos a ir a una zona que cuantos más puntos de inflexión crucemos, más difícil va a ser ese retorno. Por lo tanto, la comunidad científica nos dice que estamos en un momento clave para decidir si nos vamos para la zona segura o nos vamos para la zona insegura. De hecho, la comunidad científica ha sido capaz de modelar 16 puntos de inflexión en 16 ecosistemas. Ya existen estos modelos. Estos puntos de inflexión de estos 16 ecosistemas, ¿vale? Fijaros que de ellos 5, su punto de inflexión es a partir de los 1,5 grados. Recordar que el año pasado, bueno, 2023, hemos estado en 1,4 grados. Por lo tanto, con palabras de Johan Rockström, el que comentaba antes Jaime, ¿no? Que es el teoría de los límites planetarios, nos dice, abróchense los cinturones. Hay 5 ecosistemas que ya los cruzaremos su punto de inflexión a partir de los 1,5 grados. Y voy a poner ejemplo el del Amazonas. El Amazonas es el mayor ecosistema terrestre que tenemos a día de hoy. Y fijaros, ¿no? Podríamos estar tranquilos porque vemos que su punto de inflexión es los 3,5 grados. Y podríamos decir, bueno, todavía nos queda, ¿no? Pero es que si destruimos el 20% de este ecosistema, este punto de inflexión pasa entre 1,5 y 2 grados. Y estamos hablando que superaremos ese punto de inflexión en 20 años. Por lo tanto, la advertencia es clara. Es más, para cumplir los acuerdos de París y no superar este 1,5 grados, tenemos un budget que se ha ido alimentando con esa franja azul que no ha sido capaz de compensar, de amortiguar el planeta Tierra. Para no superar este 1,5 grados, solo nos queda poder emitir a la atmósfera 200 gigatoneladas de CO2. A día de hoy, como seres humanos, emitimos 40.000 millones al año, lo que implica que nos quedan 5 años de budget para superar este 1,5 grados. ¿Qué nos propone la ciencia? La ciencia, y a través de los acuerdos de París, nos propone una reducción del 7% anual de nuestras emisiones de carbono, hasta 2050, en el que consigamos la neutralidad. Y todo haciendo esta progresión de forma perfecta, vamos a pasar entre 30 y 40 años por encima de los 1,5 grados y llegaremos a los 1,8 grados. En esta última diapositiva, último mensaje de la comunidad científica, nos dice, ojo al cruzar los puntos de inflexión. 2 nos dice, oye, que cuanto más sabemos la comunidad científica, cuanto más sabemos, cuanto más modelos, cuanto más datos interrelacionamos y correlacionamos, ostras, más sensación de riesgo tenemos. Y de hecho podemos ver, ¿no? Este gráfico de límites planetarios que nos comentaba Jaime, cómo ha ido evolucionando la sensación de riesgo hasta 2023,
en el que ya hemos cruzado 6 límites planetarios. Por lo tanto, la sensación de riesgo cada vez es mayor. Y tan importante es saber lo que nos dice la comunidad científica como lo que nos dice la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y para eso hemos hecho un análisis, ¿no?, de los 4 documentos fundamentales que querría yo compartir hoy con vosotros: código ético, código de conducta, código de identidad y este que comentaba antes Jaime, Caring for Creation for Holistic Hospitality. ¿Qué nos dice el código ético? En su capítulo 5, bueno, esto vamos a hacer un poco de clase, hay que leérselo, pero vamos a hacer un resumen de cada uno de ellos. Código ético, capítulo 5, titulado Defensa de la integridad de la creación. Primero nos dice, oye, hay un marco común, que son los ODS, debemos alinearnos institucionalmente a este marco conceptual. Luego nos dice, oye, y aparece esta palabra que también aparece en el Laudato Si, que es la palabra de administradores. Debemos asumir nuestro rol de meros administradores. No somos propietarios del planeta, somos meros administradores. Se fundamenta en el Génesis también. Luego, introduce ciertas estrategias operativas de las que yo destaco 3 para compartir hoy. Oye, prioricemos los intereses vitales de las futuras generaciones frente a nuestros intereses a corto plazo, que no sean vitales, obviamente. Nos dice, oye, todo tiene un valor, por lo tanto, debemos garantizar que como institución defendemos el valor de cada realidad natural. Y el tercer punto nos dice, oye, está muy bien la inteligencia artificial, la tecnología, etc., pero nuestra evolución ha de ser armónica. Y a ser armónica con la vivencia de los ritmos naturales. Tenemos un marco de juego y debemos jugar dentro de ese marco. Y obviamente también nos introduce, ¿no?, esa relación indisoluble entre el concepto de justicia social y compromiso ecológico. Por lo tanto, si institucionalmente trabajamos con la justicia social, inherentemente tenemos que trabajar el compromiso ecológico. Código de conducta, artículo 9, titulado Protección del Medio Ambiente. Nos dice, bueno, debéis cumplir la legislación, estupendo, no entramos más ahí, pero luego nos dice, oye, debéis introducir procesos de mejora continua. ¿Tenemos procesos de mejora continua en materia medioambiental en nuestras organizaciones? Debéis desarrollar programas medioambientales que tengan influencia en el plan estratégico, que tengan presupuestos, etc. ¿Qué dicen nuestros programas medioambientales? Y luego recalca mucho la parte formativa, la parte de sensibilización. Tenemos planes de formación y estos planes, además, movilizan a nivel individual y colectivo. Importante. Y luego además nos dice, no, es que además tenéis que comunicar e informar, ya no solo a colaboradores, a temas de rendición de cuentas con los trabajadores, con la comunidad de hermanos, sino también a administraciones públicas. Interesante. Carta de identidad. Capítulo 4.2.6, deberes en orden a los recursos de la biosfera. Nos habla de cambios de actitud, de transformación. Es decir, todo este proceso requiere una transformación organizacional. Nos habla de debemos crear comités. Tenemos comités medioambientales en nuestros hospitales y hasta qué punto tienen capacidad de liderazgo, capacidad de decisión, capacidad de influencia presupuestaria. Y vuelve a posicionarnos como protectores, es decir, institucionalmente debemos ser protectores de esa integridad de la creación. Y vuelve a la parte de formación y sensibilización y amplía esta sensibilización a hermanos, comunidades de hermanos, a colaboradores y agentes de salud. Y por último, este documento que comentaba Jaime, muy interesante, 35 páginas aproximadamente, se lee rápido, en el que vincula la ética medioambiental con las raíces bíblicas, en su primer capítulo. Después, los principios fundamentales de la ética con la ética medioambiental. Crea una relación entre ellos. Pero luego lo que es interesante que comentaba el compañero Jaime, la mitad del documento es praxis. La mitad. La mitad del documento está dedicado a cómo poner en práctica, en este caso, la encíclica Laudato Si. Por lo tanto, nos lleva a la acción. ¿Qué podemos decir de todo de esta lectura de los documentos de San Juan de Dios? Primero, que nos invita a vivir en nuestras organizaciones
Es decir, no introducirlo como una parte de la estrategia operativa, sino que sea un principio fundamental de nuestra organización, la vivencia de este concepto que se acuña en Laudato Si, que es el concepto de ecología integral. Y acuñar esta visión de ecología integral implica inherentemente una transformación organizacional. De hecho, la primera transformación, ya la hemos visto, es la ruptura de esta visión antropocéntrica que tenemos a día de hoy. Asumir el rol de administradores que tenemos para proteger la integridad de la creación. Segundo, nos invita a la acción, una acción estratégica. Y aquí, en varios documentos, nos pone de manifiesto esta visión del liderazgo profético del buen samaritano. ¿Qué liderazgo estamos ofreciendo desde la Orden en el tema medioambiental? Y cómo lo transponemos a la acción, a los planes estratégicos. Luego ya lo hemos dicho, pero el concepto de economía ecológica, es decir, podemos evolucionar, debemos ser innovadores, debemos, ¿no? esa idea de moonshot thinking, ¿no? que algunos de nuestras organizaciones aplican, está muy bien, pero tenemos un marco de juego y tenemos que esa evolución tiene que ser armónica. Luego nos lo apuntaba también Jaime, ampliamos el concepto de solidaridad. Estamos acostumbrados a una solidaridad universal, una solidaridad interdependiente, de visión planetaria, pero ahora añadimos la solidaridad intergeneracional también. Y luego también recalcan, ¿no? Estos documentos nos hacen ver que hay un reto también a nivel espiritual, y es el de introducir también esta espiritualidad ecológica dentro de nuestras organizaciones. Incluso habla de la sacralización de la naturaleza y de su diversidad. Aquí yo creo que a todos nos viene, ¿no? la imagen de Francisco de Asís, quien contemplaba y respetaba la obra de Dios. Y Margarita lo decía muy claramente, haciendo referencia a Laudato Si, y es que la crisis medioambiental es reflejo de una crisis relacional con nosotros mismos, con nuestro entorno y con la naturaleza. Por lo tanto, yo creo que como orden podemos aprovechar esta espiritualidad, que además sabemos que conecta mucho con la gente joven o con gente que a lo mejor no conecta tanto con un catolicismo clásico, podríamos decir, y por lo tanto ha de ser una renovación también de la fe y de una transformación espiritual también importante dentro de la orden. Y por último, esta relación indisoluble, ¿no? que nos marca entre justicia social y compromiso ecológico. Por lo tanto, si algo sabemos de esta crisis medioambiental es que las desigualdades van a incrementarse. Por lo tanto, como orden, debemos hacer advocacy, debemos estar atentos, lúcidos, audaces, para detectar dónde se van a acrecentar estas diferencias y poder hablar incluso de justicia restaurativa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese enfoque de derechos también lo debemos aplicar en este reto medioambiental. A nivel de marco legal y normativo, simplemente resumir que a partir de los acuerdos de París, etcétera, etcétera, y veo a Bermejo porque también el tema de los derechos humanos también está aquí, ¿no? Pero después de lo que comentaste ya no lo menciono demasiado, se han ido creando disposiciones, reglamentos, transposiciones de disposiciones europeas, incluso a constituciones de algunos países de la Unión Europea, etcétera. Pero todo esto, al final, lo que ha permitido es que hay una movilización social importantísima que a través de los litigios climáticos están apuntando a administraciones públicas y a entidades privadas diciendo no habéis hecho lo que debíais hacer y tengo un marco normativo que me permite crear un litigio contra vosotros. Pero lo que me parece más interesante también es reflexionar sobre cómo nos queremos posicionar como institución ante este reto. Si como entidades que vamos a ir cumpliendo las normativas que nos lleguen, si como entidades ciertamente competitivas con el entorno en el que nos movemos, o si realmente queremos asumir un liderazgo profético, un liderazgo de conversión hacia ese concepto de ecología integral. Y es importante que tomemos esta decisión, porque eso va a implicar mucho las estrategias que vamos a hacer operativas. Y la tercera parte, hemos visto en la primera parte lo que nos dice la comunidad científica, segunda parte, lo que nos dicen los documentos de San Juan de Dios, y obviamente nos invita, nos empuja a una acción, una respuesta. Y quería compartir con vosotros el caso del National Health Service del Reino Unido. Sálvese las diferencias y las comparaciones, pero somos dos organismos muy diferentes,
Pero sí que ellos, en 2020, toman un compromiso que sobrepasa los acuerdos de París. Y dice, oye, es que para 2040 y 2045, por lo tanto, antes de ese 2050 que nos hemos marcado, vamos a ser neutros en emisiones de carbono. Han elaborado guías, han hecho una estrategia de todo el país, han explicado cómo lo van a hacer, tienen presupuestos, tienen equipos de trabajo, tanto a nivel macro como a nivel micro, y digamos hay una estrategia bien argumentada en este sentido. Y para poder nosotros implementar estas acciones, sí que quería compartir con vosotros 8 pilares que me parecen fundamentales. Y aquí podemos hacer la visión desde centro o la visión desde provincia o como queramos verlo, que cada uno adopte y reflexione sobre la visión que quiere trabajar durante estos 8 puntos. En primer lugar, tenemos un liderazgo, que puede ser un liderazgo compartido, pero tenemos un liderazgo bien identificado a nivel de centro y a nivel de provincia, un liderazgo que además cuente con equipos dedicados para ello, que tengan capacidad de influencia en el plan estratégico, que tengan capacidad de influencia presupuestaria. Segunda reflexión. Esta estrategia medioambiental que estamos aplicando promueve la participación tanto de comunidades, trabajadores, colaboradores, voluntarios. Incluso estamos atrayendo a stakeholders que están alrededor nuestro para sumarse a esta causa. Tercer punto, que nos lo dicen los documentos muy claramente San Juan de Dios. ¿Cómo está nuestro plan formativo a nivel medioambiental en nuestras instituciones? Tenemos un plan formativo bien definido, bien marcado y que además promueva esa participación y movilización. Cuarto punto, ¿qué dicen nuestras políticas internas acerca del medio ambiente? Tenemos, por ejemplo, políticas de uso de avión, es decir, quién puede volar y no, para minimizar el uso del avión. O tenemos políticas de compras internas que evalúen los proveedores por si tienen una estrategia de descarbonización, si tienen la ISO 14001, 50001. Evaluamos a los proveedores porque somos grandes consumidores, acerca de la estrategia medioambiental que tienen esas empresas. Sabemos priorizar, y aquí os voy a explicar una anécdota. Hace 3 semanas me crucé con un compañero de infraestructuras de la Unidad Territorial 1 y me explicaba, bueno, pues toda la información, han puesto placas fotovoltaicas y me explicaba toda la información, ¿no?, que podían obtener del software que habían introducido, etc. Y yo le dije, ostras, ¿qué impacto ha tenido en la reducción de la huella de carbono las placas fotovoltaicas que has puesto? Y me dice, ostras, pues no lo sé. Os puedo asegurar que en ese caso seguramente es menos de un 1%. Y estamos hablando de que tenemos que reducir un 7% anual. Por lo tanto, está muy bien poner placas, y yo creo que hay que poner placas, pero ¿es lo más prioritario? ¿Es lo más estratégico? ¿O es mejor poner bombas de calor en paralelo a las calderas para no tener que tirar de gas natural? ¿O es mejor hacer un proyecto de telemedicina bien consolidado para reducir la movilidad de los pacientes? Es decir, esto lo hemos de tener claro, qué va primero y qué va segundo. ¿De acuerdo? Y aquí permitidme ser un poco malo, ¿vale?, porque hoy me toca ser un poco malo, pero hay un indicador que me encantaría tener, en este caso de la provincia, que no lo tengo, puedo tener el de la Unidad Territorial 1, pero no el de la provincia, y creo que es un indicador que reflejaría muy bien el nivel de conciencia medioambiental que tienen nuestros centros. Y es un indicador muy fácil de obtener. Me gustaría saber cuántos hospitales y cuántos centros sociales de la provincia segregamos el residuo plástico. No tengo el indicador, pero como sé lo que hay en la Unidad Territorial 1, puedo imaginarme, o no, a lo mejor me llevo una sorpresa, pero sería un indicador fácil y que denota muchas connotaciones de las que podemos ver después. Y obviamente, tiene que haber una planificación estratégica para el año 2040, 50, con presupuestos bien elaborado, y esa planificación, obviamente, tiene que estar acompañada de indicadores de sostenibilidad, de memorias de sostenibilidad, el cálculo de la huella de carbono, y obviamente ya empezar a adoptar ciertos indicadores que se nos promueven desde la Comunidad Europea, que son todos los que tienen que ver con el Environmental Sustainability and Governance Ratings, ¿de acuerdo? Y debemos ver si tenemos también todo esto. Y luego también todo el tema de investigación. Debemos, como institución, generar conocimiento también ante esto. Y por lo tanto,
ver vinculaciones entre salud mental y medio ambiente, entre sinhogarismo y medio ambiente, entre salud convencional y medio ambiente. Por lo tanto, debemos también generar conocimiento. Dicho esto, y ya he acabado, básicamente hemos visto lo que nos dice la comunidad científica, que es abróchense los cinturones, todo y haciéndolo perfecto. Lo que nos dice la orden hospitalaria, que al final nos empuja a la acción. Y en tercer punto hemos visto, ¿no?, los pilares que sí o sí debemos tener fuertes, tanto a nivel de centro como a nivel institucional, para poder abordar este reto medioambiental urgente. Y simplemente, Galán, me gustaría volver al Congreso de aquí a 20 años y poder decir que hemos hecho los deberes y que no hemos superado la mayor temperatura media del planeta de los últimos 3 millones de años. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Tenemos ahora un poco más de 15 minutos para preguntas. Jaime está en línea también. Y voy a mirar el WhatsApp porque saben que también pueden hacer preguntas los que están online. De momento no hay ninguna online. Muchas gracias. Bueno, empiezo por la primera. Además, agradezco una letra muy clara. Porque aunque soy médico, no estoy acostumbrada a descifrar jeroglíficos. Bueno, la pregunta es, para los dos ponentes, ¿por qué nos empeñamos en culpabilizar al hombre del ecocidio? ¿No hay otros agentes en el universo, además del hombre, como nos dice la evolución? ¿Y qué decir si pensamos en el multiverso? Endavant, que no ha estat res. Venga. Jaime, tú mismo. Que... Jaime, ¿has escuchado bien la pregunta? Sí, sí. Vale. Si quieres, empiezo yo un comentario. Respecto al multiverso no digo nada porque es una hipótesis que es difícil de falsar, en primer lugar, y que no está muy consensuada y no sabe muy bien hasta qué punto puede ser verdad. Entonces, bueno, de momento vamos a asumir que solo hay un universo, que es en el que estamos todos nosotros y que evoluciona a lo largo del tiempo. Y este concepto de evolución nos dice la evolución y la historia y la paleontología, ¿no?, y la biología, que efectivamente la mayor parte de formas de vida que han existido sobre el planeta, que de momento parece ser que es el único lugar donde hay vida basada en el carbono, es la vida que conocemos y que no sabe muy bien todavía cómo apareció. Bueno, pues en este planeta es verdad que la inmensa mayoría de formas de vida, se estima que más del 99%, han desaparecido, se han extinguido. Es decir, que la extinción forma parte de la vida. Los organismos aparecen, radían evolutivamente, unos prosperan, otros no lo consiguen y finalmente casi todos se acaban extinguiendo y de ahí salen otras formas de vida. Bueno, yo creo que estamos familiarizados. Y por tanto la extinción y la desaparición, la depredación, el parasitismo, todos esos mecanismos son mecanismos que forman parte de la propia vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que ha habido, podríamos llamar, episodios de desaparición drástica de la vida, lo que en inglés llaman mass extinction events, ¿no?, eventos de extinciones masivas. Ha habido 5 ya en la historia. Uno es el famoso evento en el que un meteorito parece ser que impacta en la Tierra y desaparecen los dinosaurios, y junto a los dinosaurios más del 90% de formas de vida. Por tanto, ecocidios, dicho así en sentido un poco simple, es algo que ha sucedido antes. La diferencia es que en este último episodio, que es el 6º, que es en el que estamos ahora mismo metidos, tal y como nos dicen los biólogos, la causa principal, no sé si no hace falta siquiera invocar el concepto de culpa, que es un concepto más religioso, es decir, lo que está claro es que el vector, la causa de esas extinciones contemporáneas son las acciones humanas. La fragmentación de los ecosistemas, la desecación de humedales, la contaminación, el aumento de la temperatura, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de dinámicas que el ser humano ha puesto en marcha.
Entonces, eso es lo que hoy día sabemos, ¿no? Y después viene, con esos datos, viene, yo creo, un segundo momento que es la reflexión ética. Incluso la reflexión puramente pragmática de si nos interesa o no, como seres humanos, pensando solo en nuestra especie, si no es un poco miope el iniciar esos procesos que sabemos que tienen consecuencias graves sobre el funcionamiento de esos ecosistemas y también sobre la salud humana. Y luego aquí vendría un segundo momento, si queréis, más teológico, sobre el papel del ser humano y cuál es nuestra misión, a qué estamos llamados, ¿no? Entonces, eso es como yo lo enmarcaría, el debate. Claro, yo me he ido directamente al último episodio de Extinciones, que es el actual, y a las dinámicas que el ser humano ha puesto en marcha y que las han provocado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener los datos bien puestos encima de la mesa y luego distinguir entre lo que es la descripción de los procesos que hoy día están en marcha, y ahí echamos mano de las ciencias básicas y de las ciencias naturales, luego del análisis ético de ese fenómeno provocado por el ser humano, y después, si queréis, un análisis más de tipo teológico. No sé si respondo completamente a tu pregunta, pero así es como yo lo enmarcaría. Muchas gracias. Gracias, Jaime. De hecho, tenemos preguntas como para 4 conferencias más. Entonces, voy a intentar resumir algunas y también os pido, por favor, Jaime y Daniel, respuestas breves, aunque son más limitantes. Bueno, una que es muy clara, son 3 preguntas. Dice, ¿cómo convencer a los negacionistas del cambio climático? Somos muchos los escépticos sobre el tema. ¿Qué decir de la realidad con la que nos encontramos, en la que los países que más contaminan son los que legislan, subrayado, en la ONU sobre contener las emisiones que son las que más contaminan? Pero si cambios climáticos los ha habido siempre, subrayado, en las edades del hombre, ¿por qué este cambio el culpable es el hombre? Una pregunta para los dos. Si quieres contestar tú, Daniel, por ir alternando un poco. Bueno, es decir, primero hay que asumir que hay incertidumbres. En esto ayer, ¿no?, la Mons Esquerda y el otro compañero también nos introducían al término incertidumbre. Incluso la propia comunidad científica, cuanto más sabe, más va descubriendo y más incertidumbres también hay. Por lo tanto, pero sí que también hay certidumbres y también hay luces. Y yo creo que nos hemos de basar en lo que la comunidad científica nos dice y hay que escucharla y hay que ver cuál es el escenario que nos está dibujando en el futuro. Puede, si no hacemos bien las cosas, hay escenarios que se pueden dibujar un tanto apocalípticos. Entonces, yo creo que debemos ser prudentes. Al final, ¿no?, ese rol de administradores, ese rol de proteger el entorno en el que estamos, esa casa común, ha de ser algo integral a nuestra organización. Y por lo tanto, yo creo que simplemente hay que leer esos artículos científicos y ser muy precavidos, porque las consecuencias pueden ser nefastas. Y yo creo que, ¿no?, dentro de ética el sentido de prudencia es el que ha de imperar en este motivo. Jaime, si quieres complementar. Yo pediría, que como hay muchas preguntas, no sé, o Jaime, ¿tienes algo muy concreto que añadir? No, creo que es suficiente. Si quieres, avanzamos. Pregunta para Jaime. ¿Cómo se entiende la propuesta de que el ser humano es más interactivo con el medio ambiente, diluyéndose en él y con otros sistemas vivos, con la individualidad de cada uno de los seres que conformamos la especie humana? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Quieres que la repita, Jaime? ¿Cómo se entiende la propuesta de que el ser humano es más interactivo con el medio ambiente, diluyéndose en él y con otros sistemas vivos, o sea, es más interactivo con esto, que con la individualidad de cada uno de los seres que conformamos la especie humana? A ver, hasta donde yo sé, mi conocimiento es limitado, no es una propuesta. Yo estoy hablando o tomando la palabra de otros académicos que describen nuestra realidad como seres biológicos, ¿no?, y seres físicos y lo que nos dice hoy día la mejor ciencia que tenemos, que somos un sistema abierto. Estamos respirando ahora mismo todos, ¿no?, y sabemos que en pocos segundos, si dejamos de respirar, nos morimos, que necesitamos agua a diario y necesitamos alimentos, ¿no?, y que nuestra piel se está exfoliando, estamos cambiando el pelo y nuestras células se están renovando constantemente y más o menos cada 7 años, si no recuerdo mal,
hemos modificado, hemos renovado todas nuestras células, unas más rápido, otras más lentas, ¿no? Eso es lo que hoy día nos dice la ciencia. Entonces, no es que intercambiemos más o menos, sino que como el resto de formas de vida, pues estamos interaccionando constantemente con el medio, ¿no? Y bueno, esto es una descripción consensuada, yo creo, por parte de la comunidad científica, y por poco que uno lea, pues se da cuenta. Otra cosa es que el ser humano es un ser muy peculiar, ¿no? Porque tenemos unas capacidades tecnológicas, tenemos unas habilidades que nos dan la capacidad de transformar radicalmente los ecosistemas, a diferencia de otras formas de vida que no lo tienen o lo tienen de otra manera, en otro grado, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué más añadir. Es decir, el ser humano en algunas cosas es muy parecido a otros organismos, a otros mamíferos superiores, ¿no? A nivel fisiológico, pero es verdad que a nivel tecnológico tenemos unas capacidades que desbordan ampliamente las capacidades de los otros organismos, ¿no? Entonces ahí es donde entra el dilema ético, el dilema moral de cómo utilizar esas capacidades. ¿Podemos deforestar la Amazonía en pocos años? Sí, hoy día tenemos la tecnología para hacerlo. Los jaguares no pueden, los cocodrilos tampoco, ¿no? Nosotros sí. Entonces la pregunta es, ¿queremos hacerlo? Y si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué consecuencias tiene esa acción? Por poner un ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. O podemos desecar completamente un río, ¿no? Derivando su curso de agua, como ha sucedido, por ejemplo, en el mar de Aral, durante la época soviética, ¿no? Para hacer plantaciones de algodón y desecar completamente ese ecosistema, sabiendo las consecuencias que tiene. Podemos hacerlo y lo hemos hecho, ¿no? Eso es lo que yo te contestaría. Gracias, Jaime. Por no extenderme más. Es que, perdonad, pero tenemos aquí una luz de preguntas, ¿eh? Entonces, algunas no las voy a poder leer todas, pero bueno. Yo debería marcharme y media porque tengo ahora justo otra intervención. Sí, entonces, no hay ninguna específica para ti más, pero sigo. Ayer se habló de sesgo cognitivo y dice, ante la actual situación de crisis socioambiental y teniendo en cuenta la velocidad, entre comillas, lentitud, entre comillas, de respuesta por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales, ¿creéis que podemos hablar también de sesgo cognitivo? Yo creo, de hecho esto me recuerda un poco al COVID, ¿no? Que ayer vimos que nos exponían nuestros compañeros. Esto estaba en China y bueno, cuando nos lo encontramos aquí, realmente empezamos a reaccionar de una forma importante. El cambio climático, ¿no? tiene esa perversión, ¿no? Y que yo creo que los negacionistas pues, también juegan con esto, que obviamente los que más van a sufrir, ¿no? Estos 18% de reducción de PIB, los que más van a sufrir es Asia y África. Y nosotros tardaremos también en ver en estas consecuencias unos años, tampoco no digo muchos. Pero hay un sesgo cognitivo. Eso, mejor no pensarlo, mejor ya vendrá, ¿no? Un poco como el COVID, que íbamos viendo las orejas al lobo. Pero bueno, estamos tranquilos. Y aquí... Gracias, Daniel. Jaime, para ti, la última antes de que tengas que desconectarte. Dice, si el ecocidio tiene como principal agente el factor humano, ¿qué argumentos tenemos para no implantar un control sobre la natalidad? Bueno, yo creo que el tema del ecocidio no está necesariamente relacionado con la natalidad. Es decir, está relacionado con el uso que el ser humano hace de sus capacidades tecnológicas, como he dicho antes, ¿no? Es decir, cuando rociamos Vietnam del Sur, o mejor dicho, el gobierno estadounidense rocía con napalm, con agente naranja, había una intencionalidad que era derrotar, ¿no? al Vietcong, como se llamara. Y cuando los rusos deciden desecar el mar de Aral, o no lo deciden, sino que de repente se encuentran, no tiene que ver con la natalidad necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que hay que distinguir, porque de hecho hay poblaciones que pueden consumir o ser muy dañinas, poblaciones muy pequeñas, y otras poblaciones con unos niveles de consumo y, digamos, de agresión a la naturaleza mucho más bajos. Entonces yo creo que habría que desvincular esas dos cuestiones, ¿no? Evidentemente que si hay más seres humanos, en principio, potencialmente, el impacto de nuestras actividades va a ser mayor, pero no necesariamente. No necesariamente. Sabemos que tiene que ver más con el uso que hagamos de la tecnología y con el uso que hagamos de la riqueza y del dinero que tengamos, ¿no? Como sociedad, y no tanto del número de seres humanos. Yo eso es lo que contestaría. Gracias, Jaime. Hay una pregunta online que dice, ante esta situación, ¿hay algo de esperanza? Y entre paréntesis pone, porque es para echarse a llorar.
A ver, como San Juan de Dios hemos de ofrecer esperanza, pero para ello debemos ser coherentes también. Gracias, Jaime. Entiendo que se despide, ¿no? Adiós, Jaime. Muchas Hasta gracias. luego, me tengo que ir. Un saludo a todos, un placer. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos iremos en 5 minutos, ¿eh? Por lo tanto, nosotros hemos de dar esperanza. Sí que es cierto que estamos entrando en terreno complicado, pero bueno, vemos iniciativas de liderazgo como el National Health Service. Incluso hay hospitales que están liderando también este cambio climático, que ya no han dicho, no, yo no voy a ser neutro, es que mi huella de carbono va a ser negativa. Es decir, que voy a plantar árboles, voy a hacer programas en la biosfera para que mi resultado sea positivo. Y eso es liderazgo. Y encontramos... No sé si lo cumplirán o no, pero el gobierno chino se ha comprometido como país 2050 a ser neutros en emisiones de carbono. Por lo tanto, también encontramos luces que nos animan a la esperanza y nosotros debemos ser otra luz más en este camino de liderazgo profético del buen samaritano y que arroje esperanza en ello. Muchas gracias. Ya vamos terminando. Dice felicitaciones a los dos. Esta es muy concreta, ¿eh? Estoy de acuerdo en cuanto a las acciones posibles a realizar. Pero ¿cómo hacer si desde nuestros organismos centrales nos imponen consumir desde jabones, plásticos, energía, concretos, desde una central de compras que busca economizar? ¿Podemos cada centro ser significativos en esta acción desde una cierta autonomía ecológica? Bueno, aquí se me escapa un poco, ¿no? Pero, a ver, es una pregunta. De una forma u otra, yo creo que ha de ser un coliderazgo. Es decir, tiene que haber un diálogo fluido entre los centros y las iniciativas de los centros y, digamos, los paraguas más institucionales que tenemos para economizar, ¿no? Para el hecho de hacer compras a grosso modo economiza y eso también tiene sentido y, por lo tanto, el impulso para buscar esa ecología en las compras tiene que venir por parte de los dos centros, ¿no? A veces vendrán iniciativas directamente desde esa central de compras. Oye, esto no me lo pidas porque tengo este producto que es alternativo y su impacto es un poquito menor en huella de carbono. Y por parte del centro, oye, que hemos observado que en tal hospital están utilizando estos guantes que ya no son son biodegradables, ¿los podemos probar? Bueno, entonces tiene que ser desde un diálogo, un liderazgo compartido, pienso. Para terminar, resumo también, dice que muchas injerencias humanas en el planeta han ido dirigidas a protegernos de las agresiones del medio ambiente, la lucha contra vectores como mosquitos, contra el paludismo, etc. Como reflexión general, ¿es tan hospitalaria la casa común? ¿Podemos revertir nuestro impacto? ¿Deberíamos volver a otra época de la historia de la humanidad donde ser menos agresivos y tener futuro? ¿A cuál? ¿Antes de la revolución industrial? Y ya queda, bueno, y te junto con la siguiente porque va un poco de lo mismo y es la última, que tiene muchas cosas y solo elijo dos. Dice, el protocolo de Kioto y el Tratado de París tuvo el objetivo de eliminar centrales de combustibles fósiles en beneficio de centrales nucleares. Aunque en las ciudades haya un exceso de CO2 generado por los transportes, creo que es una exageración con intereses espurios para las empresas eólicas y solares, que no parece que sean la solución energética del futuro, dada una pequeña potencia y temporalidad de los mismos. Obviamente, en el reto medioambiental hay una interdisciplinaridad muy grande. Hay intereses políticos, intereses económicos, pero al final no nos queda otra. Es decir, puede ser que en un futuro, no hay gente que habla, no, podemos ir a otros planetas, coger los minerales de otros planetas. Bueno, ojalá la ciencia nos brinde soluciones a corto plazo para esto, pero igualmente sabemos que la ciencia también obedece a un capitalismo, obedece tal, y seguramente esa aplicación de soluciones tampoco va a ser justa para todo el planeta Tierra. Por lo tanto, estamos obligados a dar respuesta con las herramientas que tenemos y sabemos que hay intereses políticos, pero también debemos ser capaces y lúcidos para ir sorteándolos y ser capaces de poner luz también en ello y tener nuestros propios estudios, tener nuestras propias información y tomar nuestras propias decisiones, no la que a veces nos imponen desde otros organismos. En algunas estaremos de acuerdo y en otras no, pero ¿cuál es la solución de la orden para este problema? En base a nuestra reflexión
y a nuestra consideración desde el punto de vista científico, humano, ético, bioético, lo que sea. Y eso debemos tenerlo claro. Pues muchas gracias. Creo que nos vamos con bastantes retos y que lo que nos toca es buscar y caminar con esperanza. Me gusta mucho una frase del Cristo de Port Royal que dice que en la lucha el fracaso es el fracaso del éxito, no el fracaso de la persona. Por lo tanto, sigamos luchando y buscando con esperanza. Muchas gracias.